La familia cristiana, volumen 3, está basado en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. Fue grabado en vivo el 21 de diciembre del año 1995 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Ruego que abran sus Biblias en Primera de Corintios 13, verso 11. La palabra del Señor dice así, a través de Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta palabra está en relación a la vida de Pablo y respecto de lo que es la niñez espiritual y respecto de lo que es ya la edad adulta espiritual. Pero también en esta palabra se refleja y se conoce una verdad clara e importante de lo que son los niños. Y es algo que tú debes comprender porque está aquí revelado en la palabra. En la palabra nosotros en cada verso podemos encontrar muchos detalles importantes para nuestra familia, en nuestra vida cotidiana. Muchas familias están formadas aún todavía por niños pequeños. Y aquí en la Escritura nos dice claramente que un niño habla como niño. Un niño piensa como niño. Y un niño juzga como un adulto. No, como un niño, como lo que es. Y es importante que nosotros, todos los padres, papás y mamás, puedan tomar en consideración esta realidad en la vida de los niños, en la vida de sus hijos. Porque sus hijos pequeños piensan como niños, actúan como niños, hablan como niños, juzgan como niños. Y tú debes ver que ya tú eres una persona mayor, eres una persona adulta. Has dejado hace mucho tiempo lo que era de niño, de niña. Pero es importante para poder establecer comunión con tus hijos, así como Dios el Padre lo hace con nosotros cuando somos niños espirituales, bebés espirituales, que nos comprenden. Estamos con un montón de necedades del mundo, ¿verdad? Con un montón de cosas terribles del mundo. Pero aún así el Dios viviente en su amor nos comprende. Nos caemos, nos embarramos y viene y nos levanta en su amor. Y nos sigue haciendo caminar. Un empujoncito y sigue caminando en el camino. Los primeros pasos en él. Del mismo modo ocurre en la familia y tiene que ocurrir en la familia. El papá y la mamá tienen que, y escúchalo bien, tienen que introducirse en el hablar del niño. Tienen que introducirse en el pensar del niño. Tienen que introducirse en el juzgar del niño. Para que pudiendo comprender lo que hablan, pudiendo comprender lo que piensan, pudiendo comprender lo que juzgan, puedan guiarlos por sendas de justicia, puedan hablarles conforme a la palabra. Es importante al niño prestarle atención. Si el niño está, papá, mamá, cállate. Pero papi, cállate, estamos hablando. Pero papi, pero mami, cállate, ya, después. Y ahí está el niño queriendo hablar, queriendo expresarse. Tiene una inquietud en ese momento y tú no le prestas importancia. Y de pronto está el niño ahí sin comunicación con sus padres. Aquí en la palabra nos dice que el niño habla. El niño no es un mueble. Amén.
Tu niño habla y tú necesitas hablar con tu niño. Si sabes que tu niño habla y la palabra de Dios lo dice, tú también tienes que hablar con él. Amén. Y tienes que hablar con él para saber lo que piensa, para saber lo que juzga, para saber qué inquietud hay en su interior. Tal vez llegó del kinder, tal vez llegó del colegio y sucedió alguna situación. Tú necesitas escucharlo. Si ocurrió alguna cosa mala, que lo pegaron, que lo insultaron, como ocurre en el mundo, que le hicieron algún daño, hablar y luego guiarlos a la cruz a que perdonen, consolarlos, guiarlos, pero tener comunicación con ellos. Amén. Ahora tú sabes que tu niño habla, que tu niño piensa y que también que tu niño juzga. Y tu niño, siendo pequeñito, juzga lo que haces, siendo tu papá y siendo tu mamá. ¿No te ha pasado eso? Y eso es verdad. El papá agarra y le dice: oye, no hagas esto, que tú no debes hacer esto. Y el niño juzga y dice: pero él lo hace. Mi mamá también lo hace. ¿Por qué me dicen que yo no lo haga? Juzga. Como niño, pero juzga. Si tiene el Espíritu de Dios, tiene un juicio espiritual. Y el espiritual juzga lo espiritual. Y ahí la realidad. Jesús manifestó a aquellos que se rebelaban contra él, que se rebelaban contra la palabra que él predicaba. Y Jesús les dijo: vuestros propios hijos serán vuestros jueces. Porque los hijos de aquellos que lo acusaban y que lo atormentaban y que lo perseguían eran aquellos que utilizaban la palabra de Jesús para poder operar milagros. Predicaban la palabra y hacían sanidades, liberaciones y todo lo demás. Y Jesús les dijo: vuestros propios hijos os juzgarán. Y del mismo modo ocurre en la vida cotidiana. Tú debes darte cuenta que esas personitas que están ahí dando vueltas y están corriendo de un lado a otro, ¿crees tú que no están escuchando, que no están viendo las actitudes, el ejemplo que tú estás pudiendo dar? Pero lo están viendo y lo están oyendo. Y luego se queda en su interior. Y tú debes darte cuenta de esa realidad. Es importante, conforme a este verso, que tú disciernas y comprendas. Resumen: tu niño habla, tu niño piensa y tu niño juzga. Amén. Y tienes que tener el cuidado de hablar con él. Tienes que tener el cuidado de, sabiendo lo que piensa, poder guiarlo y enmendar aquello que no está pensando bien conforme a la palabra. Si hay un juicio que va alejado de lo que es el juicio espiritual de Dios, guiarlo a la cruz. Porque ese juicio puede ser una crítica o sencillamente un juicio carnal, que puede estar alejado totalmente de la verdad. Y es por ello que tú necesitas estar sobreviendo lo que es la realidad vivencial de tu niño. Tu niño no solamente está jugando por allí. Tu niño, tu niña tiene esa capacidad que nos dice la palabra. Una verdad. Muchos tal vez ni siquiera habían tomado en cuenta esta realidad, pero ahora saben lo que es importante para con Dios. Amén. Hay otro pasaje importante. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. La palabra de Dios, la palabra del Dios viviente dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí estamos hablando de dos leyes espirituales importantes. Una dirigida a los hijos, que los hijos deben aplicarla en sus vidas. Como hijos deben obedecer a sus papás en lo que les convenga, en lo que piensen que está bien conforme a sus mentes muy jóvenes. No. Aquí en la Escritura dice que los hijos deben obedecer a sus papás en todo. A ver, ¿cuántos hijos hay acá? Levante la mano. ¿Cuántos hijos? Hay varios hijos.
Levanta tu mano ahí tú también. Hay un pequeñito que está ahí, ¿no? Ahí está, levanta tu mano. Bien. Aquí en la Escritura dice el Señor claramente que los hijos deben obedecer a sus papás en todo, en todo. Y debes saber esto, que si tú cumples esta ley espiritual, estás agradando al Señor. Porque esto agrada al Señor. Esto agrada a aquel que te ha comprado por precio. Esto le agrada a tu dueño. Esto le agrada a tu amo. Esto le agrada a tu Señor. Amén. Pero hermano, yo ya tengo 25 años. ¿Cómo voy a estar obedeciendo a mis papás? Ya estoy demasiado crecidita o crecidito para hacer esto. Aquí en la Escritura no dice: hijos, siempre y cuando sean menores de edad o se consideren ya mayores de edad, entonces no obedezcan a sus padres, obedezcanlos en lo que piensen, en lo que les conviene. Y eso también me ha de agradar. No, la ley es clara. Amén. La ley espiritual es clara. No estoy hablando de una ley de Moisés, una ley mosaica. Estoy hablando de una ley del espíritu de vida, que si tú decides aplicarla en tu interior, te ha de ser completamente fácil vivirla y experimentarla. Y como hijo vas a poder obedecer, como hija vas a poder obedecer en el Señor a tus padres en todo. Y de este modo vas a sentir en el interior el agrado del Señor. Porque esto es importante y tú debes buscar eso. Cuando tú decidas obedecer a tus padres en todo, y obedezcas por más de que no te guste, y sabes ahí que no te gusta, y muy bien, te entras a orar y renuncias a aquello que no te gusta. Amén. Porque es muy diferente que muchos hijos obedecen a sus papás, pero a regañadientes, bufando, castañándoles los dientes de rabia, enojados, molestos, y dicen: lo tengo que hacer porque esto le agrada al Señor. Obedecen, pero ¿de qué sirve esa obediencia? La obediencia se la tiene que llevar en el espíritu, en el corazón. ¿Será esa persona, ese hijo, esa hija que está obedeciendo al Señor, que está obedeciendo a sus padres, a regañadientes, sentirá el agrado del Señor en su interior? No. Entonces ahí ya no está viviendo la ley espiritual y su promesa. Ya no la está viviendo. Hay que vivir esta ley en forma espiritual y completa. De tal modo que aquel hijo que obedece a regañadientes debe renunciar a aquello que le hace actuar de ese modo. Amén. Es tomar el camino de la cruz, es negarse a sí mismo, es tomar la cruz. Eso es importante. Amén. Y de este modo ha de traer bendición a su vida. Porque sabiendo que está ahí: sí, Señor, sí, papá, lo voy a hacer, sí, mamá, lo voy a hacer, Señor, te estoy agradando, sí. Vas a sentir que agradas al Señor. Ay, esto no me gusta, pero Señor, lo hago por cumplir tu palabra. Renuncio ahora en el nombre de Jesús a esto que me gusta, pero mi papá no me ha dado el permiso, mi mamá no me ha dado el permiso. Renuncio ahora en el nombre de Jesús. Clavo esta actividad, este pensamiento, este sentir en mi vida, en la cruz del Calvario. Y de pronto vas a ver que no te resulta difícil obedecer a tus padres. Y no solamente vas a obedecer a tus padres en todo, sino que vas a sentir el agrado del Señor en tu interior. Y eso es lo más precioso. Esa es la bendición del cumplimiento de esta ley espiritual en tu vida, como hijo, como hija. Que luego que has obedecido a tus padres, vas caminando por la calle o estás en cualquier lugar y sientes la presencia de Dios. Sientes que estás agradando verdaderamente a Dios. Y es una realidad espiritual. Si no la has experimentado hasta ahora, busca experimentarla. Y vas a darte cuenta la bendición que es sentir que Dios se agrada de ti. Ahí vas a caminar, no en esta tierra, sino vas a estar caminando en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, alabando y glorificando su nombre. Esta es una realidad de la palabra. Amén. Y también aquí en la Escritura, en el verso 21, dice a los papás: una ley
Una ley espiritual para la familia cristiana, en este caso dirigida a los padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuántos padres los exasperan a sus hijos por testarudos, por obstinados, por tercos, porque simplemente no quieren? No tiene nada de malo, nada torcido lo que tal vez el hijo o la hija está pidiendo, pero sin embargo se niegan y no quieren darles permiso para alguna situación o algo específico referente a lo que puedan pedir sus hijos. Y están ahí en muchos momentos burlándose, haciendo burla de tal vez algunos defectos, o tal vez sacándoles algunas debilidades que les han encontrado delante de gente. Y ahí se está exasperando a sus hijos. Ahí se está exasperando a muchos. Y esto verdaderamente ocurre. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Como el hecho del caso de un niño que quiere hablar con su papá, que quiere hablar con su mamá. Y el papá le toma a broma. Y el papá no le toma en serio. Pero el niño está preocupado en su mente infantil. Quiere hablar. Ha ocurrido algo grave para él. Pero sin embargo no le toma en cuenta. Se burla. Le hace bromas pesadas. Le hace salir a flote las debilidades físicas o anímicas del niño. Y ahí justamente se está exasperando a los hijos. Y eso de ningún modo puede darse. Los papás deben buscar la sabiduría de Dios para que de ningún modo se logre exasperar a los hijos. Esto verdaderamente no puede ocurrir, porque esto trae desaliento. ¿No te has dado cuenta que muchas veces hay tantos hijos e hijas que andan desalentados en el colegio, andan desalentados por la calle con las amistades? ¿Por qué? ¿Por qué están desalentados? ¿Por qué están desanimados? Porque sus padres están quebrantando una ley espiritual. Los exasperan, no les toman en cuenta, no hablan, no hay comunicación. Les hacen bromas, les hacen chistes, o muchas veces los hieren. Ahí podemos poner otro ejemplo. Los hieren una y otra vez respecto de un solo problema. Los hieren insultándolos. Pero tú eres así. Pero tú eres así. Y pasa un día, pero tú eres así. Y pasa otro día, pero ¿te acuerdas que tú eres así? Tú hiciste esto. Y están ahí sobre eso. En vez de provocar aliento, animar, alentar, desalientan. Y esto va exasperando a sus hijos. ¿Qué momento puede haber comunión? No, lo único que recibo de mis padres, pueden decir muchos hijos e hijas: bromas pesadas, burla, falta de atención. ¿Qué más? Me insultan, me sacan mis errores que he cometido hace tantos meses, me los siguen poniendo a la cara, me los siguen refregando, me siguen dañando. Yo ya les he pedido perdón, pero siguen con lo mismo. He ahí la causa del desaliento. Los padres deben buscar la sabiduría de Dios. Deben orar para que el Señor pueda darles sabiduría de lo alto, para que de ningún modo puedan exasperar a sus hijos. Vamos a ver otra palabra en Efesios. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Efesios 6, versos 1 al 4. La Escritura dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Aquí encontramos la palabra rica que alimenta a nuestras familias, que va dirigida a los hijos, que también va dirigida a los padres. Los hijos, la palabra vuelve a establecer esta ley: deben obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo, esto es agradable delante de Dios. Dios es el que justifica. Dios considera justo a aquel que obedece a sus padres en el Señor. ¿Y por qué obedece a sus padres en el Señor? ¿Y por qué Dios lo considera justo? El justo, dice la palabra, por la fe vivirá. Y justamente por la fe vive en el Espíritu para poder obedecer a sus padres en el Señor. Esa es la verdad de la palabra. El justo por la fe vivirá. Y Dios dice claramente que es justo aquel que obedece en el Señor a sus padres. De tal modo que aquel hijo e hija que está desobedeciendo, siendo creyente, siendo cristiano, no está viviendo conforme a la fe del Hijo de Dios. No está vivo en el Espíritu. Está andando conforme a la carne. Porque el que verdaderamente vive no es aquel que tiene una vida respiratoria, sino aquel que vive en el Espíritu Santo de Dios. Y aquel que vive en el Espíritu Santo de Dios como hijo, obedece en el Señor a sus papás. Y hay otro detalle, una ley espiritual también importante, que es el primer mandamiento con promesa que se dio en las Escrituras: honra a tu padre y a tu madre. Es necesario que tú como hijo, como hija, honres a tu papá, honres a tu mamá. No puedes estar tú encontrándoles defectos y acusando a tus padres, por más de que ellos hagan eso contigo. Lo que el Señor quiere de ti es que tú cumplas esta ley espiritual en tu vida. Pero no puedo. Sí, con tu carne, con tu propio esfuerzo no vas a poder. Pero si buscas el poder del Espíritu Santo de Dios, vas a poder hacerlo. Vas a poder hacerlo, te aseguro. Debes honrar a tu papá. Hay tantos hijos que salen de la casa y están deshonrando a su padre. Mi padre es así, mi padre es así, a sus amigos, burlándose. Mi mamá es así, así, así. Mi mamá, y están ahí todo el momento deshonrando la dignidad de sus padres. Es necesario comprender que los padres tuyos necesitan honra. Y todo lo que puede ocurrir en tu hogar, debes guardarlo. Y si ves defectos, ves errores, ves pecados, debes orar al Señor para que Dios les conceda que se arrepientan, para que haya luz en tus padres y puedan conocer a Jesucristo en la verdadera magnitud que tú ya lo puedes estar conociendo como creyente, como cristiano. Pero no puedes ir por la calle propalando ahí con los amigos y con las amigas en el colegio, con afán de burla, de deshonra, de rabia, de rencor, de resentimiento. Tantas cosas que tú conoces porque vives en el seno familiar con tus padres. Tú necesitas honrar tu casa. Tú necesitas honrar tu familia, honrando a tu papá y a tu mamá. Y pongo este ejemplo, como ocurre en muchos casos, y les he puesto ejemplo a muchos hijos que se ha podido ministrar, creyentes, hermanos en Cristo, pequeñitos, grandes. Allí sea tu padre lo que sea el hombre más perverso del mundo, sea el hombre más homicida, sea el hombre más fornicario, sea tu madre una fornicaria, sea tu madre, sea lo que sea, tu deber delante de Dios es honrarlos. Hayan hecho lo que hayan hecho, hayan cometido los errores que hayan cometido en sus vidas pasadas y en sus vidas actuales, el Señor demanda honrar a tu papá y a tu mamá, sean lo que sean. No dice aquí honra a tu papá y a tu mamá siempre y cuando sean justos, siempre y cuando sean perfectos, siempre y cuando sean un dechado de virtudes. No, aquí no hay condición. Amén. Así sea la madre lo que sea, el padre lo que sea, conforme a tus ojos,
Porque Dios tiene otros ojos para poder verlos. Ojos de amor y de misericordia. Porque también Jesús murió por ellos y va a poder darles la oportunidad de que se arrepientan y de que cambien totalmente de actitud, estando en el mundo o estando todavía ya en el cristianismo, pero todavía con muchos errores y faltas. Lo que el Señor demanda es que tú honres a tu papá y a tu mamá. Amén. Es la verdad de la palabra. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de esta ley espiritual? ¿Cuál es la promesa de este mandamiento espiritual? Llevado en el Espíritu Santo de Dios. Es lo que el Señor promete para ti. Y el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Te aseguro que si deshonras la autoridad de tus padres, no los obedeces, deshonras la dignidad de tus padres con tus afrentas, con tus acusaciones, con tus murmuraciones, con tus calumnias, inclusive con tus palabrerías y con tantas otras cosas, tantas otras actitudes. Inclusive hablo de hijos que han llegado a pegar a sus padres y a sus madres. Ahí está lo que se pierden. Ahí está lo que se pierden. Léelo si tú sabes leer. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué ocurre con tantos hijos que actúan en forma contraria a este mandamiento? Les va mal. Les va mal, se cumple esta ley. Y eso desde pequeñitos. Su papá le dice, mira, no te subas a esa silla. Ten cuidado. Y el niño desobedece a su padre, se sube a la silla y ¡boom! Se cae. ¿Qué pasó? Desobedeció a su papá y por eso le fue mal. Se cayó. ¿Se dan cuenta? Ahí se cumple esta ley. Ahí se cumple. El niño no ha honrado la autoridad de su padre o de su madre que le dijo que no lo haga. Desobedeció abiertamente y le fue mal. Se cayó. ¿Se dan cuenta? Y esto se va ampliando inclusive hasta la edad de juventud y hasta inclusive en la edad adulta. Cuando vemos a hijos e hijas llenos de amargura contra sus padres, llenos de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, inclusive hasta de venganza contra sus padres. Recuerdos recurrentes de su niñez, de su infancia, de su preadolescencia, de su adolescencia, de su juventud contra sus padres. Y les va mal. ¿Por qué les va mal? Estarían en su corazón atesorando tantas cosas de tantos años contra sus padres. ¿Les va bien? No les va bien. No les va bien en el colegio, no les va bien en los estudios, no les va bien con los amigos, no les va bien en nada. Les va mal. ¿Por qué? Porque no viven la promesa. No experimentan la promesa. Para Dios, en la familia es importante que los hijos honren a sus papás. Amén. Y hay otro detalle importante. Seas de larga vida sobre la tierra. Hay muchas enfermedades en hijos o hijas que están acortando las vidas de estas personitas, de estas personas. Inclusive ya hablando que tienen ya algunos años, no sencillamente de niños. Y se va acortando sus vidas. Y de pronto tienen enfermedades que verdaderamente los aquejan y se acorta su vida en esta tierra. ¿Cuál es la razón? No honran a su papá y a su mamá. Son desobedientes. Los acusan, los odian. Hay resentimiento contra sus padres, hay amargura contra sus padres. ¿Qué más hay? Hay falta de perdón, hay venganza, hay ira, hay enojo, hay gritería. Hasta los llegan a pegar, hasta se imaginan matándolos. Ahí están abriendo puertas a demonios. Recuerdos recurrentes del pasado, ahí también operando el enemigo. Y por ese hecho se acorta su vida en esta tierra. 30 años, muchos, algunos mueren. 40, ahí expiran. Otros llegan a los 90, a los 95, porque supieron honrar a sus padres. Amén. Y esa es la verdad de la palabra. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que el Señor dice a los papás? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos.
Tú puedes ya escudriñar esto en tu vida cotidiana. Sabes de algún modo lo que a tu niño le molesta. Le molesta que le digas tal vez alguna palabra que empleas y que aparentemente en ti no hay problema, no tiene gran daño, pero de pronto eso está lastimando al niño y le provoca ira y sabes, papá, no me digas eso, mamá, no me digas, y le dices, inclusive ya a muchachos y muchachas, refiriéndose tal vez a un aspecto físico o a alguna característica de su carácter. Y esto verdaderamente no edifica, destruye y se provoca ira. ¿Te das cuenta? Y el Señor dice claramente que tú como papá, como mamá, no debes provocar a ira a tus hijos. De ningún modo. Sino debes criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No necesitas jugarte con ellos hiriéndolos o sabiendo de que eso, lo que tú estás haciendo, los ha de provocar a ira. Tú tienes que mantener siempre esa mansedumbre. Tienes que mantener esa templanza para que puedas criarlos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. Habíamos hablado el día de ayer respecto de lo que es importante para los papás en la educación, en el cuidado de los niños, en el sacerdocio espiritual de los niños, de las niñas, de los hijos. Es importante que esté el ejemplo, es importante que esté la enseñanza de la palabra, esté la disciplina y el amor. Y aquí el Señor dice claramente que una de las responsabilidades que tiene el papá y la mamá es criar a sus hijos. Tantos que no se preocupan de criarlos. Los cría, ¿quién sabe quién? La empleadita, o tal vez ahí están solitos en la casa mientras tú estás fuera. El Señor dice que debes criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Esa disciplina que ya hemos hablado mucho al respecto. Esa disciplina en amor que siempre tiene que terminar con restablecer la comunión del hijo, de la hija con Dios y restablecer la comunión contigo, que ejecutaste la disciplina. Amén. Así vas a lograr que tus hijos te amen, porque se ha de cumplir la palabra. El que ama a su hijo lo disciplina, y el hijo experimenta el amor del padre, de la madre, a través de la disciplina. Los hijos no son ciegos para no poder comprender lo que es la revelación del Espíritu de Dios cuando se ejecuta la palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía, se cumple. Amén. Esta es palabra verdadera y tú debes aplicarla. Amonestación en el Señor implica amonestarlos conforme a la palabra. Amonestarlos conforme a lo que dice las Escrituras. Lo que Dios como Padre Celestial nos amonesta, nos advierte, nos exhorta. Y podemos hablar, por ejemplo, en este momento, al hacer la relación de nosotros con nuestro Padre Celestial en lo que es la familia, podemos escudriñar esta palabra que está en Hebreos 12:25, que nos habla de la amonestación, que nos habla de la amonestación. Hebreos 12, verso 25. Y es lo que el Señor dice en su palabra a sus hijos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y continúa: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra nos habla de la importancia de amonestar a los hijos en el Señor. ¿Y qué es eso de amonestar a los hijos en el Señor?
Vas a ver, te voy a dar una ahí. Eso no es amonestar en el Señor. ¿Ah? ¿Amenazas? No. Eso no es amonestar en el Señor. Que te vas a ir a la cama sin comer, o el domingo no vas a salir. ¿Amonestación en el Señor será eso? No. Hay que amonestar con la palabra. Amén. En la ceremonia de disciplina, en la disciplina debe utilizarse la amonestación en el Señor. Y como por ejemplo aquí en la Escritura, como dice el Señor a nosotros como hijos, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Y ahí está la amonestación. Hacerle comprender al hijo o a la hija de que ya cuando estaban desobedeciendo, cuando estaban haciendo algo mal, Dios por el Espíritu Santo en sus conciencias los estaba amonestando. Sabían, ya se sentían mal en el interior, sabían que estaban yendo contra la voluntad de los papás y al mismo tiempo contra la voluntad de Dios. Y ahí está la palabra, amonestarlos. Mira, no deseches. El Señor te ha estado amonestando, tú lo sabes. Guiarlos a la cruz, guiarlos a comprender la vida espiritual que llevan en su interior. ¿De qué modo? Y hacerles recordar de qué modo ya el Espíritu de Dios los amonestó, ya en sus conciencias, de lo que estaban haciendo mal. Recordándoles lo que su papá o su mamá les había dicho, recordándoles lo que estaba escrito, lo que ya Dios les había enseñado a través de la palabra, inclusive a través de esa palabra enseñada por sus propios padres, vivida por sus propios padres. Y ahí está esa realidad en el hijo y en la hija, y comprenden lo que es la amonestación en el Señor. El Padre los amonesta utilizando la palabra. Mira, la palabra aquí dice, has mentido. Aquí la Escritura dice que todo aquel que ama y hace mentira tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Tú no debes mentirme. Tú no debes mentir a nadie. Tú no debes engañar a nadie. Mira lo que dice aquí en la palabra. Aquel que miente se ha de ir al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué estás haciendo? Estás amonestando en el Señor. No necesitas insultar, no necesitas amenazar, no necesitas mostrar tus dientes de rabia, de ira, de impotencia, ya no. Después de haber ejecutado, sí, la disciplina, en el momento de calma, amonestar en el Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primeramente viene la disciplina y luego ¿qué viene? La amonestación en el Señor. Amén. No viene primero la amonestación en el Señor y luego la disciplina. No intercambiemos la palabra. No cambiemos la palabra. Primeramente debe ejecutarse la disciplina. Y después de la disciplina debe amonestarse en el Señor. Ya cuando se ha restablecido la comunión con Dios y la comunión contigo como papá y como mamá, utilizar la palabra para amonestar conforme a lo que Dios manifiesta. Amén. De acuerdo al pecado, de acuerdo a lo que haya hecho, ahí están las Escrituras que te van a poder hacer sabio para poder dirigir a tus hijos y criarlos. Amén. Ocurrió un hecho singular hace algún tiempo atrás con mi niño. De pronto se le descubrió una mentira. Y bueno, descubriendo la mentira se ejecutó la disciplina. Y le dije, mira, tú ya no puedes mentir. Tú no puedes mentir. Ya has orado y le has prometido al Señor no mentir más. Y es necesario que comprendas la realidad de la palabra. La Escritura dice que los mentirosos serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y me pregunta, ¿qué es lago? Un lago es un lugar donde hay agua y está ahí como un recipiente. Y en este lugar donde el Dios viviente manda a los mentirosos, no hay agua, hay fuego, arde. ¿Y qué es azufre? El azufre es algo que huele bien feo, horrible. Y ahí tienen que aguantar ese olor fétido terrible en ese lago. Y hay fuego. Y ese fuego tú sabes que quema. Y ahí como que prende un poco más los ojos y presta la atención. ¿Y me voy a quemar si miento? Sí.
¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Qué es eternidad? Mucho tiempo, muchos años. Pero antes de eso, se van a otro lugar, que es diferente al lago que arde con fuego y azufre. Es el infierno. El infierno es un lugar feo. ¿Qué es el infierno? Es un lugar feo. ¿Y cómo es? Es un lugar oscuro, donde escuchas muchos gritos. Jesús dijo que es el lloro y el crujir de dientes. Escuchas mucha gente que llora. Escuchas mucha gente que empieza a crujir sus dientes, como cuando tú castañeas los dientes de frío, así les cruje. Muchos de rabia, de ira, otros de impotencia, de dolor. Entonces ahí me miran, no, yo ya no quiero mentir más. Yo sé que Jesús me está mirando. Y se abrazó, se puso a llorar quebrantado y dijo, no voy a mentir más. ¿Qué se utilizó? La amonestación de la palabra. Amén. Y esa es la realidad. Y esto también se ejecuta así como en un niño, como en una persona adulta que ya puede ser tu hijo, tu hija. Pero se me van a reír en la cara si mi hijo tiene 18 años, mi hija tiene 20 años. Se me van a reír si les hablo del infierno. Háblales. Háblales. No calles. Por más de que se burlen, por más de que no te hagan caso, háblales. Estás cumpliendo de tu parte la ley espiritual que Dios demanda de ti. Amén. Esto es importante, aplicarlo en la vida cotidiana familiar. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 4, versos 29 al 32. Efesios 4, versos 29 al 32. En la palabra de Dios dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se podrá vivir esta palabra en la familia? Esta palabra es clara. ¿Cuántas veces de tu boca han salido palabras corrompidas? Insultos, malas palabras, palabras innombrables, palabras corrompidas contra tus hijos, contra tus padres. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el Señor, sino la que sea buena. Y tú debes emplear palabras buenas. Debes emplear palabra de Dios. Debes hablar palabra con la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Como dice aquí la Escritura, como dice aquí en la palabra, para la necesaria edificación. Es necesario que tú busques la edificación en tu familia, la edificación de tus padres, la edificación de tus hijos. Es necesario. Esto no solamente se tiene que practicar y vivir en la congregación. ¿Dónde empieza esto? En tu familia. En tu familia, ahí debe darse esa edificación que aquí en la palabra dice que es necesaria. Edificación espiritual, me refiero, por supuesto. Edificación conforme al crecimiento en Cristo Jesús. Es necesario que tú hables palabras buenas. No palabras corrompidas, no insultos, no burlas hirientes, no palabras soeces, sino palabra buena, a fin de dar gracia a aquellos que te oyen. ¿Quiénes te oyen? Te oye tu esposo, te oye tu esposa, te oyen tus hijos, te oyen tus padres, te oyen otros que están por allí. Ajá. Y tú necesitas dar gracia. Porque eres un siervo, una sierva de la gracia en Cristo Jesús.
No contristéis al Espíritu Santo. En muchos hogares se manifiesta esta realidad. Contristan al Espíritu Santo. Porque justamente sacan de sus bocas palabras corrompidas, insultos, burlas y tormentos que salen de sus bocas. Y se contrista al Espíritu de Dios, y el Señor les hace saber, nos hace saber que ese Espíritu de Dios, con ese Espíritu de Dios, el Señor nos ha sellado para el día de la redención. El Señor nos ha sellado con ese Espíritu Santo para ese día glorioso en que vamos a ser arrebatados, que es el día de la redención. Ese día glorioso de la resurrección de los muertos y el inmediato arrebatamiento de los muertos y los vivos transformados. El Señor manifiesta que el Espíritu Santo se contrista. Y lo que el Señor demanda, y esto debes aplicarlo a tu vida: quítense de vosotros toda amargura. Cuando dice toda amargura, es amargura, se refiere a toda la amargura que puedes tener hasta con el perrito de la casa. Toda amargura, toda. O la mascota que puede tener tu hermanito o alguna otra persona en la familia que te destruyó alguna cosa. Ocurre, pongo ejemplos claros. Terribles peleas porque el perrito de la hermanita agarró y le destruyó alguna ropita, y de pronto ya, bueno, hubo el problema primero, y como el perrito le destruyó la ropa, que era su ropa preferida, va y pasa por el lugar del perro y ¡boom! Un puntapié al perro, al animal, al animalito, que es creación de Dios. ¿Se dan cuenta? No, pero ¿cómo, hermanos? Ya usted está llegando a extremos. Está bien entre seres humanos, pero un animal... A un animal es un animal. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Es necesario también enseñar a los hijos a que aprendan a amar la creación de Dios. Y poder glorificar a Dios cuando ven las facciones de un perrito. Sea la raza que sea, es bonito. ¿Y cómo ha podido Dios crearlo? Dios, qué grande eres. Qué precioso eres, mira. Y enseñarles a poder degustar de la creación de Dios, a poder maravillarse con las flores. Hay tantos niños que van ahí y de pronto ya las rosas han sido totalmente destruidas. En vez de eso, a ver, mira la rosa, ¿cómo está? Mira sus pistilos, mira, ahí está una abejita. ¿Cómo Dios ha creado esa abejita? Mira ese color de esta rosa, mira qué lindo. Y esta otra tiene otro color. Dios ha pintado estas rosas. Ahí tú también enseñas a que vean la gloria de Dios a través de la creación. Porque Dios se ha manifestado al hombre primeramente a través de la obra de la creación. Porque nadie hubiera podido crear lo que Dios ha creado. Amén. He ahí la realidad de las Escrituras. De tal modo que se debe quitar en la familia, en tu vida, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia. Maledicencia es decir cosas malas. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros. Esto debe practicarse en la familia. Misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Que si ocurrió algo, perdona inmediatamente. Misericordia es importante para con tus hijos. Hay madres que de pronto por una pequeña cosa que han hecho sus hijos se resienten, se amargan y están ahí dándoles con todo a sus hijos. Esto no puede ser. O también ocurre en sentido contrario, que los hijos no han podido conseguir lo que querían de sus padres y se resienten. Y están en todo momento, no quiero. Ira, gritería, enojo. Esto debe ser sanado. Amén. Conforme a la palabra. Debe quitarse de tu vida la amargura. Perdona de todo corazón la gritería. ¿Cómo puede ser evitada la gritería en los papás? Simplemente ejecutando la palabra. No tiene necesidad, como ya lo habíamos mencionado, de que una vez que has dicho una cosa y el niño o la niña o el hijo o la hija lo sigue haciendo, que tengas que gritar. Simplemente con toda calma, en amor, ven y ejecutas la disciplina. Amén.
Porque de otro modo, no hagas y lo sigue haciendo. Te he dicho que no hagas y lo sigue haciendo. Te he dicho que no hagas. Ahorita vas a ver, deja de hacer eso. Lo sigue haciendo. Ahora vas a ver. Y carrera de motocicletas. ¿Ah? Y ocurre que de pronto se escabullen bajo la cama. Ocurre. Y ahí peor, ira, gritería, enojo. ¿Cómo puedes quitarte de esto? Simplemente ejecuta la palabra. Amén. Vive la palabra en amor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor ruego. Amén. Y de ese modo vas a poder ahorrarte muchos gritos, muchos dolores de garganta. Vas a poder evitarte muchos problemas en el hogar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Vamos a ver otro pasaje que es importante. Proverbios 16, verso 24. Proverbios 16, verso 24. Dice la Escritura: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Qué linda palabra, ¿verdad? Y tú puedes aplicarla en relación a tus papás, puedes aplicarla en relación a tus hijos, en relación a tu esposo, en relación a tu esposa. Los dichos suaves son como un panal de miel. La miel es dulce, ¿verdad? Y es lo que el Señor dice en su palabra, que los dichos suaves son como panal de miel. ¿Qué más dice que son los dichos suaves? Son suavidad al alma. ¿Y qué más? Medicina para los huesos del cuerpo. Esos dichos suaves que tú puedes emplear en tu casa van a poder traer bendición a tu familia. Amén. De otro modo, no esperes que haya suavidad para el alma, sino que va a traer lo contrario, algo que pincha, algo que hiere, algo que lastima el alma. ¿Qué más? Medicina para los huesos, lo contrario, ¿qué es? Enfermedad para los huesos. Enfermedad para los huesos. Los dichos terribles, los dichos que no son suaves. Esto es lo que el Señor manifiesta y tú puedes aplicarlo. Recuerda, memoriza bien esta cita bíblica. Proverbios 16, verso 24. Otro pasaje de la palabra que es importante. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 4. Hay muchos padres que cometen el error de criar a sus hijos en competencia, como en el mundo. Los padres impíos que no conocen al Señor siempre están educando a sus hijos en competencia. Tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser la mejor, tú tienes que sobrepasar a todos, tú tienes que ser la excelencia en todo. Competencia. Si ves que alguien te está ganando, esfuérzate, tienes que competir, tienes que ganar. Qué error tan grande, porque el Señor no nos ha llamado a competir. El Señor no te ha llamado a ti como papá y mamá a enseñar a competir a tus hijos en el colegio, en el lugar donde se desenvuelvan, inclusive en la congregación, inclusive en la iglesia. Aquí en la palabra del Señor dice algo muy claro. Gálatas 6, verso 4, y es algo que tú debes enseñar a tus hijos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. ¿Y qué más dice? Y no en otro. Cada uno debe someter a prueba su propia obra, para que pueda gloriarse solo respecto de su propia obra, de lo que ha hecho, y no en relación a otro. Amén. Lo importante es enseñar a los hijos a que puedan hacerlo, y hacerlo bien conforme lo puedan hacer bien, conforme a su capacidad, conforme a lo que les gusta hacer. Pero de ningún modo tienen que estar
pensando en el otro, para poder gloriarse. Yo lo he hecho mejor que el otro. Yo les he ganado, lo he hecho mejor. Eso forma parte de la naturaleza caída. ¿Se dan cuenta? Y esto no puede aplicarse. La competencia no puede aplicarse en lo que es la enseñanza a los hijos. A los hijos hay que enseñarles a ser humildes, y que si se glorían es porque lo han hecho bien, pero no en relación a otros, sino porque Dios les da testimonio de que lo han hecho bien y de que lo han hecho agradándole a Él. Amén. Y conforme a su capacidad. Que otros lo lograron y lo hicieron mucho mejor. Amén. Ellos lo hicieron mucho mejor. Pero yo lo hice bien en el Señor. Hice lo que pude. Lo hice. Amén. Ese es el pensamiento. Esa debe ser la realidad vivencial que se debe impartir a los hijos. Que cada uno debe someter a prueba su propia obra, no la de otro, para que tenga motivo de gloriarse de sí mismo, de lo que ha hecho, y no en relación al otro. Amén. Debe erradicarse el espíritu de competencia. Es un espíritu inmundo que gobierna al mundo. Todos compiten, ¿se han dado cuenta? Todos compiten. Eso debe erradicarse en los niños, en los hijos, inclusive en tu propia vida. Amén. Hay otro pasaje que es importante también compartirlo en esta noche. Mateo 7, versos 9 al 12. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 9 al 12. Palabras de Jesús de Nazaret, que dice así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es otra realidad de la vida familiar, lo que es la relación de los padres con los hijos. Debemos comprender que como padres, aún así como padres, que podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, seguimos siendo malos, porque el pecado mora en el hombre. Hay muchas veces, pero yo soy bueno, yo les doy todo lo que quieren a mis hijos. No, aquí el Señor dice: vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Es necesario comprender que aún que podemos hacer mucho por nuestros hijos, ser buenos padres, dar buenas dádivas a nuestros hijos como padres, Dios en Cristo Jesús, como dice en su palabra, nos considera malos. Es como aquel siervo que, habiendo hecho todo, dice: siervo inútil soy, ¿verdad? Habiendo trabajado a más no poder, todavía dice: Señor, yo y los que me han ayudado, siervos inútiles somos. Aún así, como padres, sabiendo dar buenas dádivas a nuestros hijos, Señor, seguimos siendo malos. Señor, tú eres el único bueno. Tú eres el único bueno, porque no hay otro bueno, Padre bueno. Amén. Esa es la realidad. Es algo que nosotros debemos considerar. Tener esa vivencia espiritual en nuestro ser interior. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Rey. De este modo, amados hermanos, hemos podido compartir en 3 sesiones parte de toda la cantidad de leyes espirituales existentes en la Biblia para la familia cristiana. Hemos hecho hincapié en relación a los padres y los hijos. Podíamos hablar mucho respecto de la relación entre esposos, de lo cual vamos a hablar en alguna otra oportunidad, por lo cual yo les pido que oren, y oremos todos para que tengamos la oportunidad en este próximo año de 1996 tener un estudio en base a la palabra de lo que debe ser el matrimonio, ya en lo que es la relación entre esposos. Sabemos que ha de poder traer mucha bendición a muchas vidas, a tu vida. Pero ahora es importante comprender
que todos estos textos bíblicos tienen que ser aplicados en tu vida. Tienes que vivirlos. No solamente ahí que estén como una enseñanza oscura, como algo aprendido en alguna oportunidad allí en la congregación, sino que esto sea parte de tu vida y que empieces a ejecutarlo a partir del día de hoy. Seguramente has descubierto a través de esta palabra muchos errores que tú has estado cometiendo. A través de toda esta enseñanza, de estos textos bíblicos, te has podido dar cuenta que no has hablado con tus hijos. No te has puesto en el lugar de ellos para saber qué piensan ellos, cómo juzgan ellos. No te has preocupado por lo que es su vida espiritual. No te has preocupado por lo que muchas veces por tus labios los has dañado, los has exasperado, los has provocado a ira, con tus labios y con tus actitudes. Y el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la amargura. Del mismo modo, tú como hijo, como hija, ¿cómo ha andado la relación con tus padres? ¿Cómo anda la relación con tus padres? ¿Descubriste ahora que no los has estado honrando? Que si hay enojo en ti, si hay ira en ti, si hay gritería en ti, si hay maledicencia en ti, estás quitándote la bendición del primer mandamiento con promesa. Si ahora tú puedes meditar y descubres que en muchas cosas te ha ido mal, no te ha ido bien, la respuesta la debes encontrar ahora en esta palabra. No honraste a tus padres, no honraste a tu madre, no honraste a tu papá. Y ahora es el momento en que tú puedas de todo corazón hablar con Dios, hablar con el Señor y quebrantarte delante de Él y decir: Señor, no quiero volver a cometer esto. No quiero volver a cometer estos mismos errores. Yo a partir de hoy quiero cambiar. A partir de hoy quiero ser diferente. Con mis hijos, con mis padres, quiero actuar de diferente manera. Ora conmigo ahí donde estás, con tus ojos cerrados. De todo corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para pedirte que obres en mi vida. Quiero darte gracias por tu palabra implantada en mi interior. Dios del cielo, quiero renovar mi hogar, mis errores, quiero erradicarlos de mi vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, redargúyeme ahora, Señor, y hazme comprender, conocer espiritualmente la verdad de tu palabra, para que pueda aplicarla y hacer la vida en mi vida cotidiana. Señor Santo, Dios del cielo y de la tierra, quiero exaltarte. Dios del cielo, quiero glorificarte por el testimonio en mi hogar. Señor, Dios amado, por tu Espíritu Santo ahora, muéstrame, porque quiero prometerte no volver a cometer nunca más todos estos errores y pecados que he estado cometiendo contra ti, quebrantando tus leyes espirituales que has puesto
para mi familia. Obra en mí, Señor. Ahora habla con Él. Habla con el Señor. A través de esta palabra tú puedes ahora hablar con Él. Sabes lo que has aprendido. Como padre ahora, ponte en el lugar de tus hijos cuando tú cometiste los errores y los pecados contra ellos. Como hijo, como hija, ahora tú ponte en el lugar de tus padres. ¿Cómo se sintieron cuando tú pecaste contra ellos? Pecaste contra Dios al actuar así contra ellos, al pensar así, al sentir así contra ellos. Tú puedes hablar con Él ahora. Tú puedes hablar con el Señor ahora. Porque Él quiere obrar en tu vida. Él quiere glorificarse en ti. Habla con el Señor. Habla con el Rey. Habla con el Dios viviente. Promete ahora no más enojo, no más ira, ni gritería, ni amargura, ni maledicencia. No más. Palabras hirientes, palabras corrompidas, palabras burlonas, palabras torcidas, palabras que rompen el alma, palabras rudas, dichos rudos, dichos fuertes, que no son panal de miel, ni menos suavidad para el alma, ni menos medicina para los huesos. Tú puedes hablar con el Señor ahora. Tú puedes glorificar ahora al Dios viviente con tus palabras, con aquello que puedes confesar ahora delante de su presencia, reconociendo tus errores como padre, reconociendo tus errores como madre, reconociendo tus errores como hijo, como hija, como nieto, como nieta, como abuelo, como abuela. Reconoce ahora. Es el momento en que tú puedas reconocer delante del Dios Altísimo y clavar estos pecados en la cruz. Y luego, inmediatamente, ponerte a cuentas con tus familiares, aquellos que quebraste con tus dichos, con tus actitudes. Ahora es el momento que tú puedas hablar con Él. Habla con el Dios Altísimo. Habla con el Dios vivo, porque Él quiere obrar en ti. Habla con el Rey. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes hablar con Él ahora. Él te escucha. Siendo tú su hijo, su hija, Él te escucha. Porque Él sabe que tú hablas. Él sabe que tú piensas. Y del mismo modo quiere el Señor que actúes con tus hijos. Porque tus hijos hablan.
no son muebles. Tus hijos piensan. Tus hijos deben ser importantes para ti. Del mismo modo, tus padres deben ser importantes para ti. Habla con tus padres. Manifiesta lo que piensas a tus padres. Pide consejo. Estás bajo su cobertura. Humíllate. Ahora es el tiempo. Dios ha puesto autoridad sobre tus padres. Honra esa autoridad. Doblégate, renuncia. Toma el camino de la cruz. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Ahora es el momento de hablar con Él. Ahora es el momento de poder conversar. Exprésale ahora lo que sientes. Prométele no volver a cometer estos mismos errores. Clava el enojo. Clava la amargura en la cruz del Calvario. Clava la ira. Clava la maledicencia, la malicia, tu falta de perdón, tu venganza, tu violencia. Clava esa violencia en la cruz. Papá violento, clava la violencia en la cruz. Mamá violenta, clava esa violencia en la cruz. Hijos violentos, claven ahora esa violencia en la cruz. Renuncien en oración y luego reprendan ese espíritu inmundo de violencia. Átenlo y échenlo fuera en el nombre de Jesús. Sácalo al espíritu de ira, de gritería, de maledicencia. Sácalo. Sácalo. En el nombre de Jesús. Saca el enojo. Saca la amargura. Son fuerzas espirituales que ya nada tienen que hacer en tu alma. Clavaste ya las obras de la carne en la cruz. Ahora échalos en el nombre de Jesús. Échalos ahora en el nombre de Jesús. Es importante. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Hazlo ahora. ¿Cuántas veces exasperaste a tus hijos? Los provocaste a ira y luego los pegaste. Ve la injusticia en tu vida. Ve del modo en que tú has actuado mal contra tus padres. Ora conmigo ahí donde estás. Padre amado,
Padre Santo, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia, Señor, reconociendo mis errores. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo prometo enmendarlos. Señor eterno, en este mismo día voy a pedirles perdón a los que he dañado con mis actitudes. Dios del cielo, voy a ponerme a cuentas. Voy a pedir perdón. Así sean mis hijos, así sean mis padres. Voy a pedirles perdón. Dame gracia, Señor. Dame sabiduría para utilizar palabras buenas que los edifiquen y pueda caer en gracia delante de ellos. Señor, hazme sabio y humilde conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Habla con el Señor con tus propias palabras. Promete ser misericordioso, misericordiosa, benigno, benigna con tus familiares ahora. Alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria al Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se sienten con esa disposición en el corazón de poder llevar adelante ese sacerdocio? Como papás y como mamás. A ver, levante la mano. ¿Quiénes? ¿Y los hijos dónde están? A ver, levante la mano. ¿También los hijos? Prometiste al Señor obedecer a tus padres. Amén. Gloria al Rey. Es un gozo, hermanos. Vivimos días postreros, vivimos días finales. Y es importante comprender que el espíritu de Elías está operando en la iglesia en estos días finales. El espíritu de Elías es el Espíritu Santo que operó en Elías. Y es el Espíritu Santo que está obrando en este tiempo y está preparando a la iglesia para el arrebatamiento. Como aquí dice en la Escritura, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. Cuando aquí habla de Elías en el verso 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y no se refiere a una persona de carne y hueso, sino es el mismo Espíritu Santo que operó en Elías, que ha de estar propalando la palabra del Dios viviente y ha de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando dice profeta, profeta significa vocero de Dios. Y ahora es el Espíritu de Dios, el vocero de Dios, el mismo Espíritu Santo que operó en Elías, ahora está operando en la iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, para que los padres vuelvan a los hijos y los hijos vuelvan a los padres. Amén. Demos un aplauso al Rey. Que Dios los bendiga.